Y si te dijera que hay una pregunta que ha confundido a millones de personas durante 2000 años, una pregunta tan profunda que hasta los teólogos más brillantes se han quedado sin palabras. Imagina por un momento la escena en el jardín de Getsemaní. Es de noche, la luna llena ilumina los olivos antiguos y allí está Jesús, el Hijo de Dios, el que caminó sobre las aguas, el que resucitó a Lázaro, el que multiplicó los panes y los peces. Pero en este momento no está haciendo milagros. En este momento está de rodillas, con el rostro hacia el suelo, sudando gotas como de sangre, y está haciendo algo que parece totalmente contradictorio. Está orando. Está rogando al Padre que, si es posible, pase de él ese cáliz. Pero espera un momento. Si Jesús es Dios, si tiene todo el poder del universo en sus manos, si él mismo creó las estrellas con solo hablar, entonces ¿por qué está orando a Dios? ¿Por qué está pidiendo algo como si no tuviera el poder de hacerlo él mismo? Esta paradoja ha dejado a millones sin respuesta, y lo que vamos a descubrir hoy va a cambiar completamente tu forma de entender quién es Jesús realmente. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Para entender este misterio, tenemos que transportarnos a ese momento exacto en el jardín de Getsemaní. Era la noche del jueves, pocas horas antes de que Jesús fuera arrestado. Imagínate el ambiente, el aire fresco de la primavera en Jerusalén, el sonido de las hojas de los olivos moviéndose con la brisa, y en medio de todo eso, el creador del universo experimentando algo que ningún ser humano ha experimentado con tanta intensidad. Angustia. No era una angustia cualquiera. La palabra griega que usa Marcos en el capítulo 14, versículo 33, es ademoneo, que significa estar profundamente turbado, casi paralizado por la ansiedad. Y allí, en ese momento de máxima vulnerabilidad, Jesús hace algo extraordinario. Se dirige a Dios de la manera más íntima posible. No dice simplemente Padre, dice Abba. Esta palabra aramea es tan personal, tan familiar, que algunos eruditos la traducen como papito o papá. Es el término que un niño judío usaba para hablar con su padre en la intimidad del hogar. Y luego viene la oración que nos deja sin aliento. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí está la pregunta del millón. Si Jesús es Dios todopoderoso, si Él tiene el control absoluto, entonces ¿por qué está sometiendo su voluntad a otra voluntad? Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. La respuesta está escondida en un concepto teológico que la mayoría de los cristianos nunca han escuchado. Un concepto que está explícitamente descrito en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Y cuando entiendas este concepto, todo va a cobrar sentido de una manera que te va a partir el corazón. La Biblia dice que Jesús se despojó a sí mismo. La palabra griega original es ekenosen, que literalmente significa se vació. ¿De qué se vació? De su gloria plena, de su omnipotencia visible, de todos los privilegios que tenía como Dios en el cielo. Los teólogos llaman a esto la kenosis, el vaciamiento de Cristo. Pero espera, porque esto no significa que Jesús dejó de ser Dios. No. Significa que Él voluntariamente eligió no usar todos sus poderes divinos mientras estaba en la tierra cumpliendo su misión. Imagínate a un rey que decide disfrazarse de mendigo para caminar entre su pueblo y entender sus sufrimientos. No deja de ser rey, pero voluntariamente renuncia a todos los privilegios de la realeza por un tiempo. Eso es exactamente lo que hizo Jesús, pero de una forma infinitamente más profunda.
Filipenses 2:7 continúa diciendo que Jesús tomó forma de siervo, no de maestro todopoderoso, de siervo. Y luego dice algo aún más impactante: se hizo semejante a los hombres. La palabra griega homoioma significa que se hizo auténticamente humano, no solo en apariencia, sino en realidad total. Sintió hambre después de ayunar 40 días en el desierto. Sintió sed cuando habló con la mujer samaritana junto al pozo. Sintió cansancio cuando se quedó dormido en la barca durante la tormenta. Sintió dolor cuando fue azotado y crucificado. Y sí, sintió la necesidad de orar. Entonces, si era imposible que Dios necesitara orar, porque Dios es autosuficiente y completo en sí mismo, ¿cómo es posible que Jesús, siendo Dios, pasara noches enteras en oración? Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que si Jesús oraba, entonces no podía ser Dios. O piensan que si Jesús era Dios, entonces sus oraciones eran falsas, solo una actuación. Pero ambas conclusiones están completamente equivocadas. Y aquí viene la pregunta que va a abrir tu mente a una dimensión completamente nueva. ¿Qué pasaría si te dijera que las oraciones de Jesús no solo demuestran su divinidad, sino que son la prueba más poderosa de su amor por nosotros? ¿Qué pasaría si sus oraciones eran parte esencial de su misión de salvarnos? Los rabinos judíos tienen un concepto fascinante en la Mishnah, la colección de enseñanzas orales judías compilada alrededor del año 200 después de Cristo. Hablan del Tzadik Gamur, el justo perfecto, el ser humano que vive en perfecta obediencia a Dios. Y según estas enseñanzas, la característica principal del Tzadik Gamur es su vida de oración constante, su comunión ininterrumpida con el Altísimo. Jesús no solo cumplía con este ideal judío, Él lo superaba infinitamente. ¿Pero por qué? ¿Para qué necesitaba orar si era Dios? Aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. Jesús no oraba porque lo necesitara para sí mismo. Jesús oraba porque nosotros lo necesitamos. Déjame explicarte esto de una manera que te va a cambiar la vida. Jesús vino a la tierra con una misión triple. Primero, morir por nuestros pecados como el Cordero perfecto sin mancha. Segundo, enseñarnos cómo debe vivir un ser humano en perfecta relación con Dios. Y tercero, convertirse en nuestro mediador, en el puente entre la humanidad caída y Dios Santo. Para cumplir estas tres partes de su misión, Jesús tenía que ser completamente humano. No podía ser un superhombre con poderes divinos visibles todo el tiempo. Tenía que experimentar exactamente lo que nosotros experimentamos: hambre, sed, cansancio, tentación, y sí, la necesidad de oración. Cuando Jesús oraba, nos estaba mostrando el patrón perfecto de cómo debe vivir todo hijo de Dios. Nos estaba enseñando que la oración no es opcional, no es algo que hacemos cuando tenemos un problema. La oración es el aliento del alma, es la conexión vital con el Padre, es la forma en que un ser humano se mantiene alineado con la voluntad divina. Y ahora llegamos al momento más poderoso, la revelación que va a hacer que todo tenga sentido perfecto. Jesús oraba porque Él es nuestro mediador. ¿Te acuerdas que te dije que tenía una triple misión? Esta tercera parte es absolutamente crucial. Primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 5 lo dice con una claridad cristalina. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Observa las palabras. Jesucristo hombre. No dice Jesucristo Dios, dice Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque para ser mediador entre Dios y la humanidad, Jesús tenía que ser ambas cosas. Tenía que ser 100% Dios para poder pagar el precio infinito del pecado. Pero también tenía que ser 100% hombre para poder representarnos genuinamente ante Dios. Imagínate un abogado que defiende a un acusado ante un juez. El abogado tiene que conocer la ley perfectamente,
pero también tiene que conocer íntimamente la situación de su cliente. Jesús es nuestro abogado defensor ante el Padre. Y para defendernos efectivamente, Él tuvo que experimentar exactamente lo que nosotros experimentamos. Por eso la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice algo maravilloso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada vez que Jesús oraba, estaba trabajando en nuestro favor. Cada vez que pasaba la noche entera en el monte hablando con el Padre, estaba intercediendo por ti y por mí. Cada lágrima que derramó en Getsemaní era por nosotros. Cada palabra de súplica era parte de su obra mediadora. Cuando Jesús oró en Juan capítulo 17, esa oración majestuosa, conocida como la oración sacerdotal, no estaba orando por sí mismo principalmente, estaba orando por sus discípulos y por todos los que creerían en Él a través de los siglos. Estaba orando por ti. Versículo 20 de Juan 17 dice, literalmente, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Eso incluye a cada persona que está viendo este video ahora mismo. Hace 2000 años, antes de ir a la cruz, Jesús oró específicamente por ti. ¿Te das cuenta del amor que esto representa? Las oraciones de Jesús no solo demuestran su humanidad genuina, demuestran que Él eligió voluntariamente experimentar todo lo que nosotros experimentamos para poder salvarnos completamente. No quería ser un Dios distante que simplemente chasqueara los dedos y arreglara todo. Quiso entrar completamente en nuestra experiencia humana, incluyendo la necesidad de oración para poder ser el Salvador perfecto y el mediador perfecto. Pero hay más. Los padres de la iglesia primitiva, esos grandes teólogos de los primeros siglos del cristianismo, entendieron algo profundo sobre las oraciones de Jesús. Atanasio de Alejandría, quien vivió en el siglo IV, escribió que cuando Jesús oraba, estaba modelando para nosotros la perfecta comunión que debe existir entre un hijo y su Padre Celestial. No es que Jesús necesitara convencer al Padre de algo, como si estuvieran en desacuerdo. La Trinidad nunca está en desacuerdo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado en perfecta unidad. Las oraciones de Jesús eran la expresión visible de esa comunión eterna que existe entre las personas de la Trinidad. Era como si Jesús estuviera abriendo una ventana para que nosotros pudiéramos ver cómo es la relación perfecta entre un hijo y su padre. San Agustín, otro gigante de la teología cristiana del siglo V, explicó que en la encarnación Jesús asumió nuestra naturaleza humana completa, incluyendo nuestra necesidad de dependencia de Dios, y al hacerlo, santificó la oración humana, convirtió algo que nosotros hacemos por debilidad en algo hermoso y poderoso. Después de su resurrección, Filipenses capítulo 2 versículo 9, nos dice algo glorioso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús regresó a su gloria plena. Ya no está limitado por un cuerpo humano mortal. Ya no siente hambre ni sed. Ya no se cansa. Pero aquí está lo maravilloso. Todavía tiene su naturaleza humana glorificada. Y la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, que Jesús vive perpetuamente para interceder por nosotros. Todavía está orando por ti en este momento, no porque sea débil o limitado, sino porque su rol como mediador continúa hasta que todos sus elegidos sean salvos. ¿No te da escalofríos pensar en esto? El Dios del universo eligió voluntariamente hacerse humano, experimentar lo que tú experimentas, orar como tú oras, para poder salvarte completamente y representarte perfectamente ante el Padre. Eso no disminuye su divinidad. Al contrario,
la exalta hasta lo infinito, le muestra un amor tan profundo que va más allá de cualquier cosa que podamos comprender. Al final, la historia de Jesús orando en Getsemaní no es solo sobre Jesús, es sobre todos nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde sentimos que no podemos más? Donde queremos que Dios quite la copa de sufrimiento de nuestras manos. Y en esos momentos, qué consuelo saber que Jesús pasó exactamente por eso. Él entiende, Él sintió esa agonía, pero también nos mostró la respuesta perfecta. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa rendición total a la voluntad del Padre es el secreto de una vida victoriosa. Y Jesús nos lo modeló perfectamente. Cuando tú y yo oramos, no estamos haciendo algo que Jesús nunca hizo. Estamos siguiendo el patrón que Él estableció. Estamos conectándonos con el Padre de la misma manera que Jesús se conectaba. Y sabemos que nuestras oraciones son escuchadas porque tenemos un mediador que ya pagó el precio por nuestros pecados y que vive para interceder por nosotros. El mismo Dios que sintió el peso de la cruz, que sudó gotas de sangre en Getsemaní, que clamó al Padre en sus momentos más oscuros, ese mismo Dios te entiende completamente y está de tu lado, orando contigo y por ti. Entonces hoy quiero que hagas algo. En los comentarios escribe simplemente mi Getsemaní, porque todos tenemos nuestro propio Getsemaní. Es el lugar donde tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y al escribir esas dos palabras, estás reconociendo que Jesús te entiende, que Él pasó por su Getsemaní por ti, y que ahora tú puedes pasar por el tuyo con la confianza de que Él está contigo. Comparte este video con alguien que necesite entender quién es realmente Jesús, con alguien que ha luchado con esta pregunta de por qué Jesús oraba si era Dios. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque cada semana revelamos tesoros bíblicos que van a transformar tu fe. Lo que descubrimos hoy no es un detalle pequeño, es la clave para entender el corazón de Dios. Un Dios que no se quedó en el cielo mirando desde lejos, sino que se arremangó, se hizo uno de nosotros, sintió lo que sentimos y nos mostró el camino perfecto de regreso al Padre. Y ese camino incluye la oración, no como una obligación religiosa, sino como el aliento vital de una relación de amor con nuestro Abba, nuestro Papá Celestial.